Reciban un caluroso saludo. Hoy seguimos en esta serie tan interesante acerca de las armas de la luz. Cómo es que la Escritura, cómo es que la palabra de Dios, cómo es que sus promesas albergan en nuestro corazón un deseo de vencer, de ganar. Bueno, eso es parte de lo que hemos estado enseñando. No te apartes, porque hoy seguimos con la parte 3. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Señor amado, tú eres un buen papá. Señor, te ruego, háblanos. Y aquel que esté pasando algún momento difícil, ayúdalo, te lo ruego. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, sean todos bendecidos enormemente, ¿verdad? Siempre ha sido mi oración lema, verte prosperado así como prospere tu alma. Y poder aprender de la Escritura y poder llenarte de ella, pues solo es un sentido de decir, quiero aprender más. Hemos estado recorriendo un tema de cómo es que nosotros, el Padre, nos llama a ser vencedores. Cómo es que Él nos anima a que podamos pelear con las armas con las cuales Él nos ha vestido, nos da. Y una arma poderosa, pues es lo que le llama la Escritura, arma de la luz o la palabra, ¿verdad? ¿Dónde vemos ese verso? Bueno, acompáñenme en Romanos capítulo 13, 11 y 12, dice de esta manera. Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros. Despierta, tú que duermes. Despertaros del sueño, porque ahora es la salvación, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada. Mire, esto es muy importante, porque cuando habla de noche, habla de tinieblas, habla de momentos cuando son lúgubres o tal vez con dificultades. Y cuando viene esto, la esperanza que nos alberga es que el día está cerca. ¿Cómo podemos atravesar la noche? ¿Cómo podemos pasar esos momentos difíciles? Lo que sigue. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Usted no sé si se ha preguntado, pero siempre digo yo, Señor, ¿por qué tanta insistencia que aprendamos la Escritura, que aprendamos la palabra? Y lo único que puedo decir es que los dichos de su boca son verdad. Los dichos de su boca son vida. Y por eso es que Él nos anima a que en todo momento miremos la palabra como algo que nos puede defender o proteger, ¿verdad? Mire cómo dice 2 Corintios 6, capítulo 6, verso 4 y 7. Dice de esta manera. Sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias. Aquí Pablo está haciendo mención de que su tarea de esparcir la palabra, el evangelio, las promesas de Dios, pues le ha dado, dice ahí, aflicción, privación, angustia, y que eso ha obligado que él sea perseverante. Pero dice en el verso 7 de esta manera. ¿Y cómo logra permanecer en la palabra de verdad? En el poder de Dios, porque es arma de justicia para la derecha y para la izquierda. Entonces, aquí nuevamente nos dice que la palabra de Dios es un arma. Y lo curioso es encontrar que esa arma aparece repleta la Escritura de cómo nosotros debemos ser hábiles con esa arma. ¿Qué arma estamos hablando? Bueno, la Escritura dice, pues, que es la espada, ¿verdad? Y que como un buen guerrero tenemos que aprender a utilizarla. Y esto, pues, nos lo dice, Pablo se lo dice a Timoteo. Sé un buen soldado, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Mire,
El pelear no quiere decir que usted sea airado o que usted sea enojón, no. Uno puede pelear, por ejemplo, pelear por su matrimonio, pelear por la relación estable de su familia, pelear por tener un buen trabajo y que sea catalogado por ser un buen trabajador, o pelear por su empresa. O sea, eso no obliga a que usted tenga que ser agresivo, no. Lo que hace es que nosotros tenemos que ser firmes, y en cada etapa de la vida que abracemos, como dice aquí, se vuelve en nosotros una profesión. En el caso del creyente es un llamado, y que él, en el caso del creyente, el Padre anhela que toda victoria, dice, pueda ser presentada, puede ser un testimonio para alguna otra persona. Entonces, cuando habla acerca de cómo pelear, cómo tener la palabra siempre, habla la espada. Y dice, pues hay varios versos que hablan de la espada. Efesios 6:17 dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice en Hebreos 4:12, y esto es clave, tal vez este es como el verso lema de toda esta enseñanza, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Curioso, ¿verdad? Porque ¿qué habla de una espada que es pues una espada ofensiva, pero que parte, que divide? ¿Qué es lo que divide? Pues las emociones, las percepciones, el intelecto, que es el alma, con las cosas del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y dice, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, en el primer discipulado aprendimos la importancia de cómo es que la palabra nos da esa habilidad de poder discernir. La palabra de Dios nos da esa habilidad de poder tener sabiduría. ¿Cómo es que la palabra de Dios se nos revela? Bueno, y después vimos en el discipulado anterior cómo es que la espada de Dios nos ayuda en nuestra conducta, ¿verdad? Cómo debemos de apreciar la palabra de Dios para poder, pues, mantenernos en victoria, para poder ser, pues, personas que que sean un buen ejemplo en todo, un buen ejemplo en su forma de conducirse o conducta. Bueno, hoy vamos a ver otros principios de cómo es que la palabra de Dios nos puede llevar a la bendición. Diga conmigo, la palabra, cuando sale de la boca de Dios, me lleva a la bendición. Por supuesto que es hermoso saber que la palabra de Dios nos bendice, ¿verdad? Entonces, un ejemplo que la Escritura nos dice es que la palabra de Dios quita la pobreza. Si algo al Señor no le agrada ver, es un pueblo que se esté rascando ahí las uñas o comiendo las uñas, o alguien que esté ahí, ¡ay, por qué me tratas mal! No, sino que nosotros podamos tener en la abundancia o en lo poco, tener un corazón agradecido. Pero en este caso vamos a ver la historia de un personaje muy particular, que es Gedeón. Gedeón, en su época, él era muy joven cuando, era un muchacho como unos 20 años, cuando los madianitas sitiaron a Israel y no permitían que pudiera haber comercio o que ellos pudieran ser prósperos, porque tenían sitiada, y cualquier persona que llevara comida, pues lo asaltaban y se la robaban. Tanto es así que esta gente se metía a las casas a robar. Y así fue como Gedeón dice que él estaba escondiendo el grano que les quedaba en un lagar, donde era un lugar donde posiblemente no era propicio para que lo descubrieran sus enemigos. Entonces, esta nación, o Israel en este caso, empobreció en gran manera. Entonces dice de esta manera en Jueces 6,
y verso 6. Así fue empobrecido Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Sabe que el domingo he estado enseñando acerca de la oración? La oración es otra arma poderosa. Con la oración nosotros abrimos puertas. Con la oración nosotros vemos la bendición en todo sentido. Y dice que un ángel se apareció a Gedeón, y le dice en el verso 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor esté contigo, valiente guerrero. Incluso dice después, esforzado, dice en otra versión, esforzado y valiente. Y da la impresión cuando uno lee todo el párrafo en completo, que Gedeón se volteó y le dice: ¿me hablas a mí? Y le empieza a responder diciéndolo: ¿cómo puedes pensar que yo soy esforzado y valiente si mírame ahorita? ¿Cómo me puedes decir que yo puedo guerrear por mi nación? Mírame, si yo soy una persona, y empieza a dar características de su condición, de una familia pobre, de una familia, de una tribu pequeña. Entonces el Señor le dice: no, a ti te daré la oportunidad de encuentrar en la bendición. Y para que él pudiera tener la firmeza de esto, el Señor viene y le da un sueño a una persona a un soldado. Y Gedeón dice que cuando estaba caminando, escucha ese sueño que le dice que le está contando esta persona que lo tuvo a un amigo. Y dice aquí en el capítulo 7, verso 14. Respondió su amigo y le dijo, cuando él le respondió que vio en el sueño cómo es que alguien vencía al ejército. Y el amigo le dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Entonces, con esa firmeza, Gedeón dijo: Dios me está hablando. Bueno, usted dirá: ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Porque el Padre nos llena de promesas, nos llena de bendición, nos llena de tantas versos en la Escritura donde Él dice que Él nos quiere bendecir. Dios te quiere bendecir, escúchame. Y Él lo que dice es: solo cree mi palabra. No estés esperando a que Dios le hable a un vecino para que te diga: hoy te voy a bendecir. No, el Señor te dice: hoy te quiero bendecir. Yo quiero que tú veas que la bendición viene y solo tienes que confiar en todo sentido. ¿Sabes cuál es el problema por lo que a veces nosotros vivimos en pobreza? Porque abrimos puertas. Por supuesto que se abren puertas. Y donde esas puertas hacen pues de que, yo diría que el enemigo de nuestras almas trate de meterse y trate de que bloquear a que nuestros oídos ya no oigan las promesas de Dios, que nuestro pensamiento esté ofuscado y, más bien dicho, le haga caso a los problemas que a las mismas bendiciones de Dios. Y eso obliga a que no empieza a buscar otras salidas. En el caso de los madianitas o de Israel, cuando estaba con los madianitas, hubo una particularidad por la que la pobreza vino a ellos. Y yo quiero que usted lo lea conmigo, porque dice en Hebreos 6:1 de esta manera: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. O sea que cuando uno hace eco a las cosas malas, o llamémosle a lo que, miremoslo de esta manera. El Padre dice: yo te quiero bendecir. Y viene una persona y dice: Señor, yo quiero que tú me bendigas, que te quiero conocer. Le abre su corazón al Señor, empieza a participar de reuniones, de las alabanzas y de la oración. De repente sucede alguna prueba para probar el corazón. Y viene esta persona y dice: no, ¿por qué me pasó esto? Era más feliz como estaba antes.
Entonces comienza a hacer cosas de las que hacía antes. Entonces el Señor viene y se aparta y le dice, te suelto, te suelto. Pues eso es lo que hizo Israel. A pesar de haber visto las bendiciones, Dios lo soltó. Y sucedió lo que dice Proverbios 6, 9 y el verso 11. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como hombre armado, dice. O sea que cuando uno baja el escudo, o sea, cuando uno baja bueno, Dios es el escudo, pero cuando uno baja digamos, sus certezas, sus convicciones, cuando uno deja de creer, llamémosle así, cuando tú dejas de creer y vienes y dices, no, a lo mejor, y empiezas buscando otras fuentes de bendición, te relajas, totalmente te relajas y ya te vuelves, llamémosle como dice la Escritura, perezoso para buscar a Dios. Entonces viene uno y prácticamente está diciendo, el perezoso viene y empieza a confiar, se acuesta, ya no en pelear por buscar al Señor, sino en esperar a ver cómo me va en la vida. Entonces, obviamente, como empieza a estar errante, le viene, obviamente, lo que tiene que recibir, lo que no es bendición, ¿verdad? Yo hoy quiero provocar que tú creas que si algo lo que quiere mi Padre es bendecirnos. Él te quiere, pues, dar de lo que tú crees que no has recibido. Él te lo quiere dar. Pero con el objetivo de cuando seas bendecido, recuerdas, ¿verdad?, que tú tienes que dar de lo que recibiste. Porque si el Señor, del dando es como se recibe. Entonces, viene el Padre y dice, yo bendeciré a los que te bendigan. Entonces, si tú quieres que ser bendecido, Dios va a utilizar personas para que te bendigan. Y Dios los va a bendecir a ellos. Pero, si también tú quieres ser bendecido, aprende a dar, a despojarte, a dar de lo que Dios te ha dado. Mire cómo dice el Proverbio 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen. Aquellos que, ay, no, es que si no tengo, entonces se queda. Y viene y dice, no, ya no. Si me despojo de lo poco que tengo. Entonces, lo lindo del creyente es que de su pobreza o de su riqueza, pongámosle, de lo poco que tiene o de la abundancia, él es alguien generoso, como dice este verso. Hay quienes reparten y les ha añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Por qué? Porque retienen. Pero el alma generosa será prosperada. Y solo aquel que se llena de las promesas de Dios cambia su forma de pensar. Así lo dice Proverbios 21:5. Léalo conmigo. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. En otras palabras, aquel que se vuelve diligente, no perezoso, sino diligente en buscar al Señor, en buscar sus promesas, en buscar lo que Él tiene para nuestra vida, tiene que ser bendecido. Tiene que ser, mire, aún en el tiempo, pero Dios bendice a aquel que espera en Él. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Usted dirá, mire, pastor, pero es que usted no está pasando lo que yo estoy atravesando. Claro que yo he atravesado momentos muy complicados. Momentos, sobre todo cuando uno vive totalmente por fe, sabiendo de que toda, pues, buena intención que las personas colocan en mi ministerio es lo que me alimenta.
A veces yo digo, Señor, toca el corazón de alguien, tócalo. Y yo lo que he visto es, mira, tengo ahorita 40 voy a cumplir 45 años de ser creyente. Y de trabajar prácticamente, de estar sirviendo a mi Dios, tendré 40 años o menos, como 43. De estar tiempo completo, así literalmente dependiendo del Señor, llevo 15 años. Y quiero hoy decirle, hay momentos en que digo, Padre, hay que pagar la luz. Y te recuerdo que tú me llamaste para que te sirva. Entonces, si me quitan la luz, tu casa se va a quedar sin luz. Entonces acuérdate, hay que pagarla. Entonces le digo, Señor, ya no es mi problema, es tu provisión. Y mira, casi siempre Dios abre una puerta, una ventana. Y es hermoso ver cómo Dios responde hasta en el último momento. El problema es cuando uno empieza a tomar como un Dios lo que tienes en la cuenta de banco, cuando pones como una solución en tu vida, lo que tienes en la billetera. Y no es esto. Porque, ¿sabes cómo dice la Escritura en 1 Timoteo, capítulo 6 y 10, de esta manera? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquel que viene y está prensido. No estoy diciendo que el tener dinero pues no sea bueno, al contrario, por supuesto. Eclesiastés dice que el dinero es un escudo. Claro que el tener dinero es una bendición, pero no es si tú tienes, sino aquel que están aferrados, atados a un amor al dinero, porque el que está atado al dinero puede tener hasta en su cuenta de banco bastante dinero y él quiere tener más, quiere tener más. ¿Por qué? Porque se vuelve una codicia, lo que dice el verso, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron. Mire eso, es una tortura aquel que se vuelve codicioso con muchos dolores. Porque puede tener mucho y tal vez tiene una pérdida en algo. ¿Cómo perdí en esto? ¿Cómo perdí? Y entonces uno dirá, pero si este tiene. Yo hoy tengo, mire, usted dirá, mire, Pastor Chito, es su mensaje de hoy. No quiera de la palabra así. Lo que te quiero decir es que el Señor te quiere ver bendecido. Y si tú me dirás, y no me quiere ver enriquecido, mire, ya sea en riqueza o en pobreza, que tú te puedas sentir la riqueza de la búsqueda para Él. ¿Sabes por qué cada vez que yo abro una enseñanza, declaro que tú seas próspero? Porque la Escritura me lo dice. Y usted dice, ¿y dónde dice ese verso? Bueno, vaya conmigo en la tercera carta de Juan, verso 1 y 2. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. O sea que no solo el verso dice que tengas prosperidad en todo, sino que tengas también salud completa. No hay como decirle, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi corazón. Yo quiero que tú gobiernes mi casa. Yo quiero que tú gobiernes todo lo que hago. Porque así como yo puedo prosperar en mi alma buscándote a ti, pues voy a ser próspero en todo. Y esto fue la conclusión de Gedeón cuando vinieron y ganaron la batalla, lo querían poner ahora a él como rey, lo querían poner a él como gobernante. Y viene él y les dice, no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. Quien debe de gobernar en el corazón de ustedes y en todas sus cosas es el Señor, es el que debe reinar sobre vosotros. Si aprendemos nosotros a confiar en el Señor, vamos a entender el concepto del por qué decirle, Señor. ¿Acaso tú no dices,
que el Señor me bendiga. Bueno, cuando tú dices el Señor, no es que sea una expresión ya sea de sexo porque es hombre y debe ser masculino. No, Señor es porque Él tiene señorío. Señorío es que Él tiene gobierno de ti. Si tú eres de los que dices que crees en un Señor, en el Señor Jesucristo, es porque Él tiene señorío, Él tiene gobierno en tu vida completa. Entonces Él viene y te dice, si tú te dejas gobernar por mí, vas a vivir en paz. Si tú te dejas gobernar por mí, vas a empezar a estar en suelo seguro. Entonces, yo te voy a abrir la mirada, la intención del corazón para que tú, aleluya, puedas ver que yo tengo mejores cosas para ti. ¿Por qué al pueblo de Israel lo tuvo que atravesar por un desierto? Para que ellos aprendieran a que el Señor fuera Señor de ellos. Y tuvieron un montón de conflictos, un montón de situaciones, tuvieron inclusive momentos de hambre, de escasez, pero era para que ellos aprendieran a hacer del Señor su Señor. Y cuando ellos ya lograron cambiar su forma de pensar, que es lo que quiere hacer el Señor con nosotros, cuando ya te levantes con una forma de pensar diferente, entonces Él dice, ahora sí vas a poder ver la herencia que yo tengo para ti. Entonces, en el caso de Israel, tuvo que morir una generación de incredulidad para que la nueva generación pudiera tener la visión de ver la herencia o la tierra prometida. Tenga por seguro que Dios, si algo quiere darte, es que tú tengas la certeza que tú eres merecedor de una herencia por cuanto eres hijo. Y esto fue algo que ellos trasladaban de una generación a otra. Abraham se lo pasaba a Isaac, Isaac se lo pasó a Jacob, y Jacob también a sus hijos. Jacob pues tuvo 12, y de entre los ellos estaban los hijos de José, que él amó en mayor manera por el amor que le tenía a José. Pero dice en Génesis 48, 21 y 22, aquí ya no es Jacob, se llama Israel, porque el ángel se lo cambió. Entonces Jacob o Israel dijo a José, he aquí yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano el amorreo con mi espada y con mi arco. En otras palabras, la herencia que yo tengo para mí, yo te la doy a tus hijos. Y aquí utiliza la palabra espada porque es por medio de espada, por medio de la palabra que dice el Padre, yo voy a darte a ti la herencia que yo tengo destinada para ti. Usted dirá, ¿y será que todo creyente debe de anhelar la herencia? Tienes que anhelarla. Por supuesto que así será. Si algo quiere Dios es que tú anheles la herencia, que lo pienses, que es como un derecho. Así lo decía Jeremías 32:8 cuando dice de esta manera. Porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Aquí nos está diciendo, todo aquel que busca al Señor y lo toma por padre, y el Señor te toma por hijo, Él dice, ¿cómo no te he de heredar? ¿Por qué a la Biblia le llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿Por qué no le llama mejor pactos de la antigüedad o pactos de la nueva era en Cristo? No, le llama testamento, incluso el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, porque en todo hay un legado. Y ese legado es para ti, es para mí, que nosotros aprendamos a saber, que nosotros aprendamos y que sepamos que lo que Dios nos está dando en su palabra
es un derecho que tenemos que arrebatar. Por eso dice Proverbios 23:23, como lo puse aquí, compra la verdad y no la vendas. Compra la palabra. Utiliza tu espada para arrebatar la palabra y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. ¡Hala, Señor! Mire, yo quiero repetir esto. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Yo siempre le he pedido a Dios, donde quiera donde yo voy, en mis trabajos seculares, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia para poder hacer las cosas bien. Y lo hago, ¿y sabes por qué lo pido? No es con el fin de que digan, bravo, Chito, no. Es para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea conocido y para que la gente diga definitivamente, a este lo respalda alguien más. Definitivamente, a este, a alguien le está, como que alguien le está diciendo cómo hacer las cosas. Claro que sí. No, varias veces yo he contado en este discipulado que en reuniones de trabajo yo oía la voz de Dios que me decía, ve y toma ese proyecto. Pues yo decía, yo tomo ese proyecto y se volteaban todos y me decían, ¿y sabes cómo hacerlo? Claro que sí, decía yo, pensando en que Dios me daba esa convicción. Y después orando en mi oficina, Padre, dime cómo voy a sacarlo. Y estando ahí, siempre aparecía la respuesta. Yo solo sé que mi Padre es el que bendice y el que tiene promesas de bendición a aquel que le busca de todo corazón. Cuando uno utiliza la palabra como una herramienta, siempre te va a dar oportunidad de progresar, de progresar, yo diría hasta de edificar. ¿Se acuerda cuando vimos cómo es que Nehemías dice que con la espada edificaban? Por supuesto, si con la palabra de Dios se puede edificar, ¿verdad? Bueno, dice Isaías capítulo 2, verso 4 de esta manera. Y ellos convertirán sus espadas en herramientas de trabajo. Acuérdense, estamos viendo que la espada es como la palabra de Dios. Entonces, ellos convertirán la palabra de Dios, sus promesas, como una herramienta de trabajo. Nunca más nación alguna volverá a pelear contra otra ni se entrenará para la guerra. Y aquí está hablando, pues es una promesa cuando vengan los tiempos venideros. Pero yo creo que la palabra de Dios te sirve para trabajar, como te lo conté hace un rato. Aleluya. Y que tú puedas decir, Señor, tú me bendices. Y como dice 1 Timoteo 5:18, la escritura dice, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquel que le sirve al Padre utilizando la palabra de Dios, compartiéndola, bendiciendo a otros, no avergonzándole, sino siendo vocero de lo que Dios hace, el Padre dice, yo te recompensaré. Digno es el obrero de su salario. Yo te sostendré. Yo te mantendré. Yo velaré por ti. Yo puedo recordar, como que si fuera ayer, aquella vez que cuando Dios me llamó y que me dijo que yo iba a renunciar de Walmart. Y yo no quería porque era una época de crisis. Y en ese momento, cuando estaba en el momento más complicado de la compañía, porque empezaron a suscitar situaciones muy complicadas en mi vida, yo no entendía por qué, pero sí después entendí que mi padre me estaba orillando, ¿verdad? Pero pasó algo muy, muy especial, y es que cuando yo le dije, Señor, usa mi vida, me suelto a ti. Viene y por medio de una persona del trabajo, cuando yo fui al departamento de personal de recursos humanos, viene una persona y yo le conté que pues me quería renunciar porque estaba obedeciendo algo que Dios me decía. Él me dijo, Dios me dijo lo mismo.
y me empieza a ver a los ojos y me dice, tú que has puesto en tu corazón que es irresponsable una decisión de ese tipo, yo te recuerdo que yo soy el que te voy a sostener. Y desde esa vez, que eso fue hace 15 años, el Señor ha provisto siempre, siempre. Y así como he visto que Él me da el sustento, Él me da la palabra para poder creer. Por eso es que recuerdo cuando la Escritura dice que Él multiplica la semilla que Él nos da, es una realidad. Mire cómo dice 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. En otras palabras, y este es el de la semilla, aquí podría ser la semilla de la palabra, porque es también palabra de Dios. El que está sembrando palabra de Dios, Él va a dar semilla para que uno pueda dar. El que está sembrando alimento de Dios, Él te va a dar alimento para poder bendecir a alguien. Pero también se puede utilizar con el aspecto monetario. El que da comida, el que da una semilla al que tiene necesidad para que ésta se multiplique, Dios te puede bendecir para esto. Por eso dice, y Él aumentará los frutos de vuestra justicia. No hay como decirle, Señor, ayúdame a ser bendecido para poder yo bendecir a otros. Porque eso es lo que dice la palabra. Y si tú te animas a creer que Dios te está hablando a tu corazón y Él te está diciendo, tú me puedes ser muy útil, tú me puedes ser de mucha utilidad, solo deja que el Señor obre y Él te va a decir, bueno, toma el arado, porque el arado sirve para producir. Así lo dice en Lucas capítulo 9, verso 62. Pero Jesús le dijo, nadie después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. En otras palabras, todo aquel que me busca, responde al llamado, encuentra su profesión, es ejemplo ante muchos testigos, sigue adelante y yo voy a estar con él. Pero aquel que le da la espalda al Señor, al que le dice, ay, ¿será que es que me está yendo tan mal? Él dice, tú no puedes ser apto si me das la espalda. Tú no puedes ser apto para... ¿Sabes que en la pandemia realmente fue una enseñanza para todos muy complicada, muy difícil? Porque muchos tuvieron en la pandemia pérdida de trabajo, sus ahorros escasearon en gran manera, algunos pues se vieron con limitaciones, es más, sobre todo, lo que yo pienso yo, la pérdida espiritual en todo sentido. ¿Cómo es esto que a veces una pérdida de ese tipo nos permita darle la vuelta a Dios? Y muchos dejaron de buscarlo al Señor. Lo importante es que tú sepas que Dios te quiere que tú te levantes buscando la palabra de Dios en todo momento. Y que recuerdes que Él te ha dado victorias. Le voy a contar una historia. David el rey, él fue ungido para ser rey. Y en eso viene él y logra estar, dentro de la corte de Saúl, que era prácticamente que fue su suegro, pero que fue el rey de Israel. Y dice que de ahí, por la envidia de él, fue perseguido. Y cuando él estaba siendo perseguido, yo puedo imaginarme que él dice que él se fue a esconder en la cueva de Adulam, donde estaban los
perseguidos, endeudados, refugiados. Él se preguntaría, ¿pero por qué me pasa esto? Señor, tú me diste la victoria con Goliat. Tú me diste gracia con el pueblo, pero ¿por qué me pasa esto? Y dice que en una de esas sus escapadas llega a una sinagoga y está hablando ahí con el sacerdote y le dice, dame de comer. Y dice que el sacerdote lo único que hay aquí son el pan de la proposición, pero te puedo dar del que estoy sacando. Entonces él dice, aunque sea eso. Y dice que después él, cuando estaba retirando, le dice, ¿tienes alguna espada? Y eso me hace memoria de que Dios te dice, ¿tienes palabra? Bueno, léalo conmigo en 1 Samuel, capítulo 21, versos 8 y 9. Dice de esta manera. Y David dijo a Ahimelech, el sacerdote, ¿no tienes aquí mano a mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo porque el asunto del rey era urgente. Entonces el sacerdote dijo, he aquí la espada de Goliat, el filisteo a quien mataste en el valle de Ela. Y después le explica que la tiene guardada en un paño y todo esto. Y mire la respuesta de David. Como esa no hay otra, dámela. Pero usted se dirá, ¿pero por qué la espada de Goliat? Primero, acuérdese que David fue vestido cuando se iba a enfrentar contra Goliat, fue vestido con la armadura de Saúl. Y vino él y dijo, esto es muy grande, no lo soporto. Y se despojó, seguramente David era tal vez pequeño. Entonces uno dirá, si la espada de Goliat dice que tenía la altura prácticamente de la cintura para abajo de Goliat, seguramente era más larga, más alta que David. Solo para cargarla, empuñarla, necesitaría los dos brazos o alguien más. Bueno, seguramente sí la aguantaba con los dos brazos porque dice que con la misma espada le cortó la cabeza a Goliat. Pero ¿por qué David le diría, dámela? Porque con esa espada él podía recordar las victorias que Dios le dio. Las victorias, la victoria que Dios le dio cuando él era un jovencito. Qué lindo saber y recordar que Dios te da victorias. Que Dios te dice, yo he peleado la batalla por ti. No te olvides. No te olvides de lo que yo he hecho por ti. ¿Sabe que quien rápidamente olvidó las victorias en su vida fue el pueblo de Israel y por eso ellos recibieron lo que recibieron? En el Salmo 106 dice de esta manera, verso 10 al 13 de esta manera. El Señor los salvó de mano de los que los odiaban y los redimió de mano del enemigo. Y Dios los salvó porque Él los redimió de Egipto, que estaban tras de ellos. Y ellos vieron, dice en el verso 11, los milagros, el mar rojo, los milagros en la persecución, la nube de día y la columna de fuego de noche. Pero mire lo que dice el verso 12. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Cuando uno tiene una respuesta de Dios, por supuesto que uno se alaba y canta. Pero el problema es cuando tu corazón está atado a algo, dice en el verso 13, pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron en su consejo. No esperaron en su consejo. ¿Sabes qué veo? Que muy fácilmente podemos olvidar lo que Dios hace en la vida. Hoy el Señor te dice, quiero que recuerdes que yo he peleado por ti, que yo soy tu capitán en guerra, tu capitán guerrero. Josué, cuando estaba por conquistar la tierra prometida, dice que vio a un hombre con una espada, que es figura de la palabra. Y el Señor le dice, yo peleo la batalla por ti. Dice en Josué 5:13, y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró aquí, un hombre estaba enfrente con una espada.
desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y dice que él le respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y así lo hizo Josué. Entonces ahí podemos creer que él tuvo una parucía del Señor mismo. No olvides las victorias. No olvides que el Señor te dice, te he enseñado tanto de la palabra. No olvides lo que yo he hecho por ti. Recuérdalo. Yo he sido por ti por rey. Yo he sido por ti por gobernante. Yo he sido por ti por Señor. No olvides mis promesas. La espada debe estar siempre en tu mano. Créela y yo haré. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando. Bendigo su vida y sobre todo te pido, Señor, que seas tú por Dios y lo levantes en victoria y pueda, Padre mío, encontrar en ti paz y salvación, te lo ruego. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendice. Un abrazo.